Bien, hermanos amados, disculpe usted. Bienvenido sea cada uno de los que hoy participan virtualmente en vivo y usted también, hermano, amigo ahí en el canal del ministerio, que lo verá seguramente un poquitito más adelante. Sean bienvenidos todos, benditos los que vienen a este culto realmente que, a mi entender, es la culminación, creo, de una serie que con toda bondad y con toda compasión, misericordia que Dios tiene por todos los varones, por todas las mujeres, Él nos ha permitido comenzar desde el segundo domingo del mes de febrero de este año 2023 y hoy primer domingo del mes de diciembre de este mismo año 2023, estamos terminando esta serie con la parte 18. Imagínense cuántas partes han habido de esta serie que tuvo como fundamento Mateo 24, el versículo 3, cuando encontrándose Jesús nuestro Mesías allí en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos y le preguntaron de lo que él había pronunciado en cuanto al templo físico que ellos vieron ahí en el monte Moriat. Al frente ya ellos en el monte de los olivos le hicieron esta pregunta: ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mi consejo, un par de sugerencias más bien, es que usted tenga un cuadernillo, una lapicera para tomar notas, y dos, es como cuánto pudo usted entender las 17 partes anteriores, porque hoy, si es que el tema respuesta al fin del mundo le tendría que dar detalles o enseñar detalles, nos tomaría varias horas. Por eso haré referencias a que en el canal del ministerio hay un menú, y en el menú listas hay dos temas: restauración del Evangelio 2023, donde está todas las prédicas que se fueron dadas domingo a domingo durante el año 2022 sobre el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo. Y en la restauración del Evangelio 2023, que es uno de los menús de la lista, usted va a encontrar las 17 partes anteriores, que justo nos lleva ya a este tema final que hoy voy a compartir con ustedes. Esta parte 18 tiene que ver con tener una respuesta al fin del mundo. Actualmente hay un escenario global, no digo regional ni de un país, global, que antes del año 2020 habían escenarios regionales de una nación, pero no lo que después ocurrió después del año 2020, que ya se tornó global. Es decir, un suceso era global, ocurría en casi todas las naciones, o ocurrió en todas las naciones. Y vimos pandemias,
hemos comenzado a ver ya efectos climatológicos, guerras, violencia social, delincuencial, corrupción. Y también hemos, especialmente este año 2023, comenzó las previas de alineamientos políticos y económicos hacia la unificación islámica, que ellos practican la religión musulmana. El inicio es más este año como consecuencia de un ataque terrorista el 7 de octubre de este año 2023. El impacto o las ocurrencias hasta el día de hoy ha hecho todo un impacto global y está iniciándose un movimiento antijudío, escuche bien, globalmente. Ya no solo en la región de Europa, que fue en el tiempo del Holocausto. Ahora esta persecución de antijudíos será global. Y esto hace que muchísimos creyentes y familias no creyentes estén pensando en el fin del mundo. Por eso, este acontecimiento del fin del mundo exige saber cuál es el momento de Dios, no el momento que el hombre pueda tener en cuanto a sus ideas, pensamientos, doctrinas, movimientos espirituales, etc. Tenemos que saber cuál es el momento de Dios. Los creyentes redentivos, el cristianismo, las religiones, las personas y sus familias, aún, escuche bien, no estamos viviendo lo que Jesús, nuestro Mesías, profetizó en Mateo 24. Y usted dirá, ¿qué profetizó en Mateo 24? Dos grandes eventos que esta última generación en la cual usted y yo vivimos, es la última generación de esta humanidad, tiene que vivir dos eventos, la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Eso fue lo que profetizó Jesús en Mateo 24. ¿Por qué? Porque el Mesías, es decir, el Cristo, tiene que entregarle el reino al Padre. Después que haya abolido, que haya destruido a todo espíritu de maldad y a su líder, es decir, al dragón, al Satanás, los nombres que tiene, y los haya puesto debajo de sus pies. Ahí el Padre tendrá un reino eterno. Cuando comenzamos esta serie, comenzamos con Mateo 24:3 y hoy vamos a finalizar esta serie en diciembre con el mismo versículo. ¿Qué dice Mateo 24:3? Habiéndose sentado Jesús en el monte de los Olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado: dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Hermanos amados, hasta la parte 17 de esta serie, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús profetizó dos eventos que tenían que ocurrir en esta última generación. En Mateo 24:34, Jesús dijo en relación a estos dos eventos que él profetizaba en Mateo 24, la gran tribulación y el gran juicio de Dios,
En Mateo 24, 34 dice que no iba a pasar la generación en el tiempo que ocurrirían estos dos eventos. No iba a pasar, es decir, era la última generación. Y de acuerdo a cómo hemos estado nosotros entendiendo y también confirmando con un gran pastor amigo allá en Jerusalén, un verdadero judío mesiánico, ya hablamos de ese tema. La generación, esta última generación, ¿cuándo inicia? Ahí les voy a dejar un pequeño investigación, aunque ya lo hemos dicho. El año en que Jerusalén fue recuperada como capital de Israel, en ese año comienza la última generación, y que los años, la cantidad de años de una generación nos lo da el libro de los Salmos, 70 años. Quiere decir que en este rango de años va a tener que suceder lo que Jesús, nuestro Mesías, profetizó en Mateo 24. La gran tribulación y el gran juicio de Dios. Ahora, cuando lo que hoy vamos a ver es el segundo evento de Mateo 24, que tiene que suceder a la humanidad. Indudablemente, los creyentes redentivos, los santos que perseveraron en obediencia a los mandamientos de Dios y fueron fieles a Jesús, serán tomados por el Señor o arrebatados, como se entiende aquí en Occidente. Hoy vamos a ver por qué en la parte 17 hablamos de esta serie. Usted puede verlo en el canal. Hablamos ampliamente sobre cómo va a ser ese momento de seremos tomados por el Señor. Es cierto que no sabemos ni el día ni la hora, pero sí podemos saber el momento. En lo que respecta a este segundo evento del gran juicio de Dios, el libro de Apocalipsis, aquí tiene que ir usted, hermano amado, si quiere ver con más detalle, porque hoy solamente daré algunos resúmenes, porque como le dije al principio, si tuviera que darlo en detalle, nos ocuparía mucho tiempo, 3-4 horas. Entonces, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, búsquelo, el Evangelio de Restauración 2022, en el menú listas del canal de nuestro ministerio, vemos que hay una narrativa del sexto sello del libro de Apocalipsis. Recuerde que el único digno de abrir el libro de los sellos es Jesús. Él abrirá, todavía no lo abre, Él abrirá ese libro donde están los 7 sellos. Y en lo que respecta al gran juicio de Dios, el segundo suceso, comienza en el capítulo 6, pero a partir del versículo 12. En este sello ya se involucra Dios directamente por causa del versículo 10 y del versículo 11 del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Por qué?
Porque cuando Jesús, nuestro Mesías, abre el quinto sello, porque Él es el único que puede abrir el libro con los sellos, ocurre que hay un clamor de aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el periodo de los apóstoles y años posteriores. Y por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían del Cordero, aquellos que después del Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo, familias fueron en las casas, el Espíritu Santo visitó en las casas a muchas familias, las cuales extendieron el Evangelio del Reino, y ahí sale un principio, hermano amado. Hogares, casas, el día de hoy tienen que ser los que extiendan el Evangelio. Ese es un mandamiento de Dios. Así fue en el principio y tiene que ser igual hoy. Por eso, en Apocalipsis 6, esto sí lo voy a leer, del versículo 12 al 17 empieza el gran juicio de Dios. Después de que los que perseveraron y los que resucitaron por la fe en el Jesús que venía, fueron tomados por el Señor. Apocalipsis 6, versículos del 12 al 17, dice: después vi cuando abrió el sexto sello. Aquí Jesús, el Mesías, abriendo el sexto sello. ¿Y qué ocurrió? Se produjo un gran terremoto. El sol se tornó negro, cual cilicio de cerda, y la luna entera se volvió como sangre, y las estrellas de los cielos cayeron a la tierra, en semejanza a una higuera que arrojó sus higos verdes al ser sacudida por fuerte viento. Luego los cielos fueron apartados como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, los nobles, los capitanes de miles, los ricos, los poderosos, todo siervo, todo libre, se ocultaron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros. A ver, ¿dónde está? Caigan sobre nosotros y ocúltennos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá mantenerse de pie. Este séptimo sello da inicio a la ira de Dios, que la va a ejecutar con el toque de 7 trompetas por parte de sus ángeles. Escuche bien. Las primeras 4 trompetas desatan juicios sobre la naturaleza. Capítulos que usted puede verlo, hermano amado, como vuelvo a decirles, cuando digo Apocalipsis 8, 6 y más adelante diré 9 y así. Usted puede ir para
escuchar con más detalle a la lista, al menú de listas del Ministerio Apostólico Restauración Voz por Israel, puede usted, vaya lista al menú Evangelio de Restauración 2022. Ahí va usted a encontrar las enseñanzas capítulo por capítulo. Vamos entonces a la primera trompeta. ¿Qué pasó en la primera trompeta durante el gran juicio de Dios sobre la humanidad que quedó después de la gran tribulación y de el pueblo que Dios tomó para sí? O fueron tomados, dice, en las nubes fueron reunidos juntamente con el Mesías. La primera trompeta, Apocalipsis 8, versículos 6 y 7. Aquí, hermano amado, ocurre el primer toque de la trompeta. Y cae granizo y cae fuego. Y fue quemada la tercera parte de la tierra. Y la tercera parte de todo aquello que era vegetación. El anuncio de las trompetas es con el sonido del chofar. No es una corneta, una trompeta como usted se puede imaginar, no, es un shofar. La segunda trompeta tocada, que toca el ángel, trata sobre una gran montaña que está ardiendo y fue lanzado al mar. ¿Y qué ocurre? Ocurre que toda aquella criatura del mar que tenía aliento de vida muere. Y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Y ocurre también un hecho, que la tercera parte de los barcos fue destruida. Quiere decir que iba a haber un desabastecimiento mundial en ese momento. ¿Por qué? Actualmente hay un comercio internacional. Hay un comercio que es vía aérea y otro comercio que es vía marítima para llegar el intercambio de los productos a los diferentes países, diferentes naciones. Escuchen, el 90% del comercio internacional se realiza mediante barcos. Entonces quiere decir, si la tercera parte es destruida, ya usted se imagina lo que ocurrirá. La tercera trompeta. El ángel toca la trompeta. Y mire, acá ocurre algo. Esto está en Apocalipsis 8, del versículo 10 al 11. Toca la trompeta el tercer ángel y dice que cae del cielo como una estrella que arde y cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes del agua. Lo trágico es que cuando cae esa estrella, amarga todos los ríos y la tercera parte de las fuentes de agua. La consecuencia es que muchas familias, muchos varones y muchas mujeres, a causa de la amargura, de lo amargo de esas aguas, morirán. Cuarta trompeta. Y hemos dicho que estas cuatro primeras son juicios de Dios que afectan a la naturaleza de la tierra. Aquí ocurre algo que ocurre en algunas circunstancias, a veces, pero le llaman eclipse, y
oscurece la parte de una ciudad, una región. Pero aquí no es ningún eclipse. El cuarto ángel, cuando toca la trompeta, usted puede verlo en Apocalipsis 8, versículos del 12 al 13. Hiere, dice, la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Es decir, una tercera parte de ellos ya no iba a resplandecer, sea que sea en la mañana, en las noches. Por lo tanto, muchas naciones del mundo no iban a tener ya ese beneficio. Y usted sabe que el sol y la luna, específicamente el sol, tienen una influencia sobre la agricultura, ¿no? Y ya los astros de la noche, se imagine usted que no, lugares donde no hay luz, o lugares inclusive que tengan luz, ¿cómo será ese tiempo? Y aquí surge algo importante. Aparece un águila que tiene una cola de sangre y dice en alta voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra en ese tiempo, porque los siguientes toques de trompeta, es decir, la quinta y la sexta, iban a ser terribles. ¿Por qué terribles? Porque la quinta y la sexta trompeta iba a desatar una movilización demoníaca sobre familias, sobre varones y sobre mujeres, sobre niños. Usted dirá, ¿por qué? No se pelee conmigo. Vaya usted y dígale a Dios por qué. Recuerde que estamos en el gran juicio de Dios sobre la humanidad. La séptima trompeta trae 7 juicios de Dios que se contienen en las que se conocen como las 7 copas de la ira de Dios. Pero veamos qué ocurre en el primer ay, que tiene que ver con el quinto toque de la trompeta. Esto está en Apocalipsis 9, versículo 1 al 2. Dice: ahí el quinto ángel toca la trompeta. Y vamos a leerlo textualmente. Apocalipsis 9, versículo del 1 al 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó de los cielos hacia la tierra. Y le fue entregada la llave del pozo del abismo profundo. Y abrió el pozo del abismo profundo. Y subió humo del pozo semejante al humo de un horno encendido. Aquí específicamente en el versículo 1, muchos líderes traen a confusión y enseñan que específicamente esta parte, y vi una estrella que cayó de los cielos hacia la tierra, y asumen, de acuerdo a lo que piensan, que fue Satanás. No fue el adversario. No fue. Y se basan para sustentarlo en base a Isaías 14:12, cuando ahí narra Isaías, cuando escribe, como has caído de los cielos, ¿no? Y lo igualan a Apocalipsis 9, versículo 1. No es así, porque si así fuere, si aquí en
en Apocalipsis 9:1, si esa estrella fuera el adversario, las 4 trompetas ya habrían ocurrido, ¿no? Es decir, cuando Isaías 14:12 habla de cómo has caído, quiere decir que en ese tiempo de Isaías ya habrían ocurrido las 4 trompetas, el pueblo de Dios redentivo ya hubiera sido tomado. Eso todavía no ocurre. Y también habla del abismo. El abismo era el lugar de encierro de los demonios. Ya veremos más adelante quién es este ángel. En Apocalipsis 9, versículo del 6 al 11, sucede algo en esta quinta trompeta. Sucede que ese humo que se levantaba eran demonios en forma de escorpiones. Y su jefe era Abadón. Y tenían una misión. Tenían una misión no muy agradable. ¿Cuál era la misión? A todas las mujeres y niños y hombres en el mundo iban a ser atormentados por 5 meses. Y narra el capítulo 9 de lo que ocurrirá, que muchos querrán morir, pero la muerte huirá. Quiere decir que la muerte es un espíritu, huirá. Durante 5 meses serán atormentados. Ahora vamos al sexto ángel que toca la trompeta. Es el segundo ay. Un ratito. El sexto ángel está en Apocalipsis 9, versículo del 13 al 16, el que toca la sexta trompeta. Aquí narra este pasaje que fueron soltados 4 ángeles que estaban preparados para el día, para la hora y para el mes y el año. Dios había establecido un año, había establecido un mes, había establecido un día y ha establecido una hora. ¿Para qué? Para que estos 4 ángeles juntamente, porque ahí lo escribe en este pasaje, con 200 millones de demonios, dan muerte a la tercera parte de la humanidad. Sorprendente, hermano amado. Por eso el Evangelio, Casas de Restauración, tenemos que predicarla y extenderla fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. A fin que no estén allí, porque ocurrirá en esta generación. Y la séptima trompeta, que es el tercer ay, que es podríamos llamarle la culminación del juicio de Dios sobre el mundo para dar lugar a nuevos cielos y a nueva tierra. La finalización de este mundo de hoy. Pero en la séptima trompeta, usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15
al 19. Y vamos a leer. Vuelvo a repetir. Más detalles de la enseñanza, vayan ustedes, hermanos, al ministerio del canal, al menú listas, y busca usted el Evangelio de Restauración 2022. Ahí están los videos que fueron enseñados todo el año 2022, capítulo por capítulo. 11, busca usted el 11. Y allí enriquezca su entendimiento y conocimiento. Apocalipsis 11, versículo del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y surgieron voces y truenos que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es decir, Jesús ya iba a entregar el reino de toda la tierra a Dios Padre, porque puso debajo de sus pies a todos y a cada uno de los demonios y a su líder Satanás. Como veremos, Él reinará por siempre y para siempre, lo que decíamos en Daniel 2, el reino eterno. Después, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos, ante el trono de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios, el Todopoderoso, el que eres y el que eras. Ya no dice el que ha de venir, porque en ese pasaje ya había venido más antes. Por cuanto has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se han enfurecido y tu ira ha llegado, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos, a los profetas, a los santos y a los que tienen temor de tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto, dice, el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se hizo visible en su templo. Se produjeron relámpagos, truenos, ruidos, un terremoto y una fuerte granizada. En el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, búsquelo donde ya le indiqué hace un momentito, usted va a poder ver con más detalle la séptima trompeta, que era el tercer ay, y lo que el águila dijo: pobre de aquella humanidad en cuanto a los ay, y sobre todo a este último, porque la séptima trompeta, que es el tercer ay, tenía un juicio de parte de Dios sobre la humanidad, o sea, un juicio más intenso que las 6 trompetas anteriores, porque la ira de Dios se iba a derramar en 7 copas. El juicio de Dios para terminar con el mundo de hoy es muy intenso. Tiene que ser muy intenso. Hasta aquí algunos se pueden estar preguntando: pero si Dios es amor, por supuesto que Dios es amor. Pero lo que la mujer, el varón de cualquier edad, el creyente, el cristiano se olvida que también es un Dios de juicio, es un Dios de justicia.
Esa es la parte que aún la humanidad de a poco se está conociendo. Es un Dios de justicia. Las 7 copas de la ira de Dios puede usted verlo en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Pero vamos a leer acá cómo es que empieza esta ira de Dios, el tercer ay, sus juicios aplicados en 7 copas. Las 7 copas de la ira de Dios, últimas. Apocalipsis 15 del 1 al 4. Después vi otra señal en el cielo, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las últimas 7 plagas, pues con ellas la ira de Dios se ha consumado. Es decir, hasta acá nomás. Su ira terminaba aquí. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían vencido a la bestia salvaje, a su imagen, y el número de su nombre, estaban de pie sobre el mar del vidrio, y tenían las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Yahweh Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las edades. ¿Quién no te reverenciará, oh Yahweh, y glorificará tu nombre? Aleluya. Porque solamente tú eres santo y justo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues han sido manifestadas tus obras justas. La gran tribulación, el gran juicio de Dios, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, dice el Evangelio, que son obras justas. Es el Dios de justicia. De allí era necesario todo esto que hemos venido desarrollando. ¿Para qué? Porque hay un reino futuro. Aún todavía a Jesús, nuestro Mesías, le falta seguir poniendo debajo de los pies de nuestro Dios Padre espíritus y su líder. Ya usted sabe quién es su líder. Para que el reino futuro, es decir, para que el reino de Dios en la tierra se establezca físicamente, es necesario el inicio del reino milenial. Es lo que tiene que ocurrir antes. Vamos a Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3. Dice: y vi un ángel que bajaba del cielo, que tenía la llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano, y apresó al dragón. Usted sabe quién es el dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador y Satanás con S minúscula y sin acento. Así lo escribo yo. Aunque los lingüistas, los catedráticos en castellano les afecte, pero no es importante. Dice: el que había engañado a todo lo habitado, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo profundo y lo cerró. Y puso un sello sobre él para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se cumpliera
los 1000 años. Pero después de estos será desatado por un tiempo breve. Veremos que más adelante ese tiempo breve creo que no será ni un mes. Y ahí recién vendrá el reino de Dios físicamente en la tierra. Pero vamos. Para que suceda el reino milenial tiene que venir Jesús. El profeta Zacarías nos revela dónde va a venir. Zacarías 14, versículo 4. Dice: entonces sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, el cual está frente a Jerusalén, al oriente de ello. Monte de los olivos, acá está Jerusalén. Y dice que el monte de los olivos se va a dividir en dos. Una mitad se va al oriente y la otra mitad al occidente. Y habrá un enorme valle en él, y una mitad del monte se separará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Actualmente, en las faldas del monte de los olivos hay un valle que se llama el valle de Josafat. A entender, a este valle se refiere, que cuando venga Jesús el Mesías, ahí en el monte de los olivos, para iniciar el reino milenial de los 1000 años, dice que el monte se va a partir en dos, ¿no? Indudablemente el valle de Josafat, que tenía un límite, su límite era el monte de los olivos. Si se abre, pues ese monte, ese valle de Josafat será más grande. Pero para el reino milenial, aquí viene lo que también está en Apocalipsis 5, que Jesús constituirá reyes y sacerdotes que gobernarán juntamente con él. Es necesario que para que en ese reino milenial Jesús ya tiene que tener a sus reyes y a sus sacerdotes, que son los que vamos a describir ahorita. Apocalipsis 20, indudablemente son aquellos que fueron tomados por el Señor y fueron resucitados por la fe de Abraham del antiguo pacto o testamento. Y los que ya, los judíos y creyentes en Occidente aceptando a Jesús, verdaderamente esos creyentes redentivos, los hijos de Israel y los gentiles tomados por el Señor, esos serán los reyes y los sacerdotes en el milenio. Apocalipsis 20, versículo del 4 al 6. Les recomiendo allí a mis hermanos del canal que es muy importante que en detalle tengan la enseñanza de Apocalipsis 4 y 5 en nuestro canal del ministerio. En la lista Restaurando el Evangelio 2022. Ahí usted encontrará, para sorpresa suya, quiénes son esos 24 ancianos, ¿no? Es algo rotativo, como David lo estableció en su tiempo, ¿no? Él estableció sacerdotes rotativos. Apocalipsis 20, entonces, versículos del 4 al 6. Y vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y el juicio fue asignado a ellos. En esta parte, hermano amado,
Hoy existen tantos líderes famosos aquí en Occidente que piensan que van a ser ellos, por su tiempo en el ministerio, por lo que enseñan, que espero esté bien, por sus multitudes, por su ministerio inmenso, pero vamos a decir quiénes son luego. También vi a las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. Y a los hombres que no adoraron a la bestia salvaje, ahí está describiendo, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano. Ya hemos dicho con respecto a la marca. Entre usted esto en detalle. La marca no tiene que ver nada con una marca física. La marca tiene que ver con cómo una parte de la humanidad va a aceptar y va a adorar al hombre de pecado o al anticristo, como se le conoce aquí en Occidente. ¿Por qué? Por una operación de iniquidad que el mismo Dios pondrá en esas personas porque no obedecieron la verdad. Y vivieron y reinaron juntamente con su Cristo estos 1000 años. Ahí están los reyes y los sacerdotes. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que es partícipe de la primera resurrección. Aleluya. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de su Cristo. Y reinarán juntamente con él estos 1000 años. Ahí les doy la respuesta a quiénes son. ¿A quién hace referencia Jesús el Mesías? ¿A quién se va a sentar juntamente con él para que hagan juicio según lo que él les asigne? Una cosa es ser rey, sacerdote, tener autoridad, pero otra cosa es hacer juicio. ¿Quiénes son? La respuesta está en el Evangelio, hermano amado. No sé qué pasa con algunos famosos, pero bueno, Dios les ayude. En Mateo 19, 27 al 28. Pero Pedro le respondió diciendo: mira, nosotros lo dejamos todo para seguirte. ¿Qué pues obtendremos? Jesús les dijo: de cierto les digo que ustedes que me han seguido, en la nueva edad, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria en los 1000 años, ustedes, ¿a quién le estaba diciendo? A sus apóstoles. Se sentarán también sobre tronos y juzgarán. ¿Qué está diciendo? Juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y si juzga a las 12 tribus de Israel, juzgará a todos los creyentes redentivos gentiles. La respuesta está en el Evangelio, hermano amado. Esto no es revelación, no es el Señor me lo reveló, solamente hay que entender el Evangelio. Nada más. Ok. Desde el tiempo de Daniel, como ya vimos al principio, el profeta Daniel en Daniel 2, versículos del 43 al 45, que ya lo vimos al principio, el profeta Daniel profetizó que se iba a establecer un reino eterno que jamás iba a ser destruido y que era necesario que para que Dios establezca su reino aquí en la tierra y que jamás sea destruido, Jesús el Mesías
tenía que poner debajo de sus pies a todos los demonios y a su líder. Ya dijimos que en Mateo 6, en el versículo 10 específicamente, la oración habla de venga tu reino. Se refiere al reino físico. Un creyente redemptivo clamando desde los tiempos de los apóstoles hasta el día de hoy que tenemos que clamar, Padre, venga tu reino. Se refiere al reino físico. Es decir, Dios estableciendo su reino eterno y que jamás será destruido. Quiero encontrar un versículo acá. El cumplimiento de los años. Acá está. Cumplidos los 1000 años, mire lo que pasa. En Apocalipsis 20, versículo del 7 al 10. Y cuando se cumplan estos 1000 años, mire lo que pasa en breve nomás. Breve tiempo de cumplimiento de los años y lo que viene después. Satanás será soltado de su prisión y saldrá para seducir a las naciones que se encuentran en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog. Inclusive ya sabemos nosotros que Gog es Irán, y Gog, en la parte norte de Israel, hay 7 países túrquicos. Esos son los que, al parecer, en ese tiempo todavía quedaban. ¿Pero con qué propósito? Para reunirlos para la batalla. No es la batalla de Armagedón, porque la batalla de Armagedón ocurre en la 6ª copa de la ira de Dios. Vea usted la 6ª copa de la ira de Dios. Y el número de ellas era como la arena del mar, y subieron sobre lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y bajó fuego desde el cielo de parte de Dios y los consumió. Y el adversario, al fin, que los había seducido, fue echado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia salvaje, es decir, el anticristo, y el falso profeta, que apareció en el mismo Israel, y serán atormentados día y noche por eternidades de eternidades. Jesús el Mesías, ¿no? Como dice, tenía que cumplir esa tarea de poner debajo de los pies de Dios todos los demonios y su líder, que hacían del mundo y hacen del mundo de hoy muy carnal. Porque la carnalidad, dice el libro de los Romanos, es enemigo de Dios. Es así que después de ello, lo próximo son los nuevos cielos y la nueva tierra. Es decir, ya no habiendo espíritus
demoníacos, ni su líder, ni el hombre de pecado o el anticristo o el falso profeta, todos están en el lago de fuego y azufre, juntamente con los que lo sirvieron. Dios establecerá en la tierra su reino. Para ello habrán nuevos cielos y nueva tierra. Ya hemos dicho que no se trata de otro planeta. Si usted quiere verlo con más detalle, vaya a Apocalipsis 21. Y aquí quiero leer al respecto los 8 primeros versículos de Apocalipsis 21. Luego vi cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, un cielo y una tierra donde ya no existía lo carnal, que es enemigo de Dios. Y aquí habla el apóstol Juan por lo que él veía en visión y recibía de parte de Jesús, el Mesías. Porque los primeros cielos y la primera tierra ya habían pasado. O sea, este mundo de hoy pasará. Y el mar no existía más. Y aquí viene lo que ve el apóstol Juan. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. No es la novia que Jesús prepara, es la novia que Dios preparó, que Dios preparará. Ese es el término. Es la novia que Dios preparará, donde ya no habrá hijos de Israel, gentiles, creyentes, redentivos, donde ya no habrá judío, ya no habrá rama natural ni rama silvestre, porque Dios mismo preparará este pueblo. Sigamos leyendo. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios, y cesará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Versículo 5. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios Padre. Jesús siempre está parado ahí en el tabernáculo. Esto es algo que se ha aprendido por las Escrituras y el Evangelio. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, porque estas palabras son de Dios, fieles y verdaderas. Y me dijo, o sea, el apóstol Juan recibiendo, de parte de Dios: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Aquí viene una exhortación. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de aguas vivas. El vencedor
lo que vimos en el día de la cena. ¿Quién es un vencedor? Heredará estas cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero para los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Solamente quiero terminar, hermano amado, con este pasaje. Apocalipsis 14:12. Y esta es la perseverancia de los santos, que obedezcan y cumplan todos los mandamientos de Dios, del antiguo pacto y del nuevo pacto, y sean fieles a Jesús el Mesías. Hasta aquí con ustedes, hermanos, amigos del canal del ministerio. Que la gracia, la misericordia y la compasión de Dios esté con ustedes. Ok.